Las reacciones de rechazo en el mundo musulmán y más allá de sus fronteras al reciente reconocimiento de Jerusalén por parte de Estados Unidos. La alianza indivisible entre Estados Unidos e Israel continúa encendiendo definitivamente la mecha en Medio Oriente. ¿Se esconde acá un entramado que pone en peligro el status quo de Medio Oriente? Bueno, esto es Detrás de la Razón. Les saluda el día de hoy Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceklerdir. Amerika Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla işte dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz, tanımayacağız. وآن الأوان ليعرف الجميع أن أمريكا ليست راعية السلام في فلسطين وفي المنطقة. أمريكا صانعة إسرائيل وداعمة إسرائيل. أمريكا راعية الإرهاب والاحتلال والتهويد والتهجير والإحراق والتدمير والفتن. أمريكا صانعة داعش والجماعات التكفيرية. We believe that the only realistic solution to the conflict between Israel and Palestine is based on two states, with Jerusalem as the capital of both the state of Israel and the state of Palestine along the 67 line. Bueno, lo que está a la vista no necesita anteojos. Allí seguimos viendo las reacciones internacionales. Hoy nuestro tercer día dedicado a este particular e importante tema y vamos al análisis de inmediato. Mucho que hablar, mucho que decir. Para ello tenemos a Almudena Negro, periodista desde Madrid, capital de España, y también tenemos a Koldo Salazar, experto en asuntos de Medio Oriente, que nos acompaña desde Cádiz. Le doy la bienvenida a ambos. Empezamos primero con Almudena, la primera pregunta, y lo que sí les voy a pedir el día de hoy es que el tiempo siempre es muy limitado. Tratemos de ser lo más breves posibles para que alcance un debate más duradero y que entren muchas más preguntas. Veíamos la reunión del premier israelí Benjamin Netanyahu con la jefa de la diplomacia europea. Veíamos también cómo le hizo una solicitud de que el bloque europeo reconozca a Jerusalén como su capital. ¿Qué significa esto? ¿Teme Netanyahu que Estados Unidos pueda retractarse de su decisión ante la presión internacional y por eso necesita asegurar más apoyo como el del bloque europeo? Almudena.
Yo creo que simplemente responde a la posición de la Unión Europea, y permítame citar aquí al presidente de la República Checa, Zeman, que lo que habla es de cobardía de la Unión Europea, porque hay que ver de qué estamos hablando. Si es que no estamos hablando más que de un derecho que asiste a todas las naciones del mundo, y es a decidir cuál es su capital. Al fin y al cabo, Trump lo único que ha hecho es reconocer algo que era obvio, luego ya veremos por qué. El problema que hay es que la Unión Europea hace mucho tiempo que se dedica a subvencionar sobre todo a los movimientos palestinos. Entraremos también en eso, me imagino, a lo largo del programa, y es una Unión Europea un tanto en este sentido anti-israelí. No toda, no toda, ojo, ya les digo que, por ejemplo, la República Checa ha roto la unidad de la Unión Europea y ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel. Almudena, algo que, por cierto, entonces, es histórico, ¿usted es no normal, considera? Es obvio. Entonces, ¿usted no considera que la Unión Europea está respetando el derecho internacional al no hacer este reconocimiento sobre Jerusalén, que está muy claro y apoyado en la resolución de la ONU del 47? Yo creo que la Unión Europea no es que no esté respetando, es que está eludiendo el derecho que tiene el Estado de Israel, pero como lo tiene cualquier otro Estado. Todos los Estados miembros de la Unión Europea deciden cuál es la capital de su país. Esto es algo que la Unión Europea está eludiendo por cobardía, como dice Zeman, el presidente de la República Checa, reconocer en el caso de Israel. Pero es que no vamos a negarlo, aquí estamos hablando de un conflicto en muchos casos politizado, un conflicto político, y la Unión Europea hace mucho tiempo que tomó partido por unos. A ver, Koldo, ¿qué tienes que decir al respecto sobre lo que dice Almudena y sobre esta solicitud de Netanyahu al bloque europeo de reconocimiento a Jerusalén? Bueno, yo voy a citar a una persona con la que tengo bastante contacto, es el profesor Norman Finkelstein, que es una figura a nivel internacional, conocido como experto en todo este conflicto internacional, y bueno, con el que tengo bastante buena relación. Y simplemente voy a citar de que la cuestión de Jerusalén, obviamente todos los países son entes soberanos. Yo no voy a entrar en las discusiones o en lo que haya hecho el presidente de la República Checa sobre reconocer Jerusalén como capital del Estado israelí, ni lo que ha dicho Donald Trump, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos e Israel, todos conocemos que son sólidas y se mueven en una relación bilateral perfecta, en la cual los dos países intentan salir ganando, ¿no? Eso tampoco, creo que eso no es cuestionable. Lo que sí hay que comentar es que obviamente todos los países tienen derecho a mover su capital dentro de su territorio, pero no dentro de territorios anexionados por la fuerza de manera ilegal. Tenemos que tener en cuenta que obviamente existe un ordenamiento jurídico internacional, que es el derecho internacional, derecho comunitario, y prohíbe la anexión de territorios por la fuerza. Esto no lo digo yo, ni lo dicen los islamistas, ni lo dicen nazis antisemitas, sino que lo dice el punto 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, entre otras cosas, ¿no? Y desde el año 1967, Jerusalén, de forma ilegal, ha sido conquistada por Israel. Obviamente, eso ha implicado también toda una serie de desplazamientos, toda una serie de coacciones hacia los palestinos de Jerusalén, que tienen un estatus diferente al de los palestinos que se encuentran en Gaza, al de los palestinos que se encuentran en el resto de Cisjordania, o al de los palestinos que se encuentran dentro del Estado de Israel, ¿no? Los árabes israelíes. Hay que tener en cuenta que el conflicto este es un conflicto histórico en el cual se establece sobre una ilegalidad. Y cito también la doctrina Stinson, por la cual los actos ilegales no crean ley, y todo lo que emane de una ilegalidad no es válido. De tal manera que obviamente Israel va en contra de los del derecho internacional debido a la prohibición de anexión de territorios por la fuerza. Jerusalén es un territorio que pertenece al Estado de Palestina, que todavía no se ha podido constituir por la connivencia de ciertos estados árabes, por un lado, que también son culpables, y del Estado de Israel con todos sus aliados, ¿no? Y obviamente la conquista en contra del derecho internacional e ilegal del territorio palestino, que ha implicado la conquista también de Jerusalén, su ilegal administración, pues lo que ha provocado es que nos encontremos con que Israel ha cometido una ilegalidad al mover su capital de Tel Aviv a Jerusalén, y obviamente
Estados Unidos también al reconocer este acto ilegal, que vuelvo a reiterar que en base a la doctrina Stinson, debido a que se basa en una ilegalidad, pues no tiene validez ninguna. Y además el único país del mundo, hay que reiterarlo. Almudena veía... Y una cosa que quisiera puntualizar es que no estoy hablando de ideales, estoy hablando del derecho internacional, estoy hablando de legislación. Y si no nos sometemos a la ley internacional, esto es una auténtica locura, porque existe también el derecho a la legítima defensa, pero ese derecho a la legítima defensa también tiene unos límites que son la proporcionalidad y este mismo límite. Es decir, la legítima defensa que puedan alegar... ¡Ay! Vamos a justificar el terrorismo. No es terrorismo, es resistencia. Es que el pueblo palestino se encuentra desde 1967 conquistado por Israel. Tirar el viernes pasado un misil sobre una guardería es una valiente resistencia. Una muy valiente resistencia. Les recuerdo, sobre una guardería el mismo viernes pasado un misil. Esa es la raíz del problema. Si me permites, por favor, vamos con Almudena a ver cuál es su réplica y de inmediato vuelvo contigo, Koldo. Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Para podernos entender en el debate. 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Es así, y por lo tanto Palestina se encuentra conquistada por Israel y tienen derecho a la legítima defensa. Es así. Es así. Almudena. Madre mía. Almudena, te escuchamos. Madre mía. Bueno, yo creo que hay una cosa importante y es que el derecho internacional. Koldo, por favor, vamos a escuchar un momento a Almudena para que el debate pueda seguir y avanzar en las preguntas. Almudena, te escuchamos. Sí. No por mucho gritar se tiene más razón. Yo creo que hay una cosa muy importante y es no negar la realidad histórica, la historia, no hacer revisionismo histórico. Le quiero recordar a mi interlocutora, Koldo, que en 1937, 1947, 1949 y 1967, ¿quiénes fueron los que no quisieron reconocer, pese a que lo pedían Sociedad de Naciones, el Estado de Israel? Contésteme a esa pregunta. Y si quiere hablar de derecho internacional y cita a la ONU como argumento de autoridad, usted sabrá por qué. Podemos hablar también de la Declaración 181 de la ONU. Pero yo creo que tenemos que hablar de cosas evidentes. Esto de haber decretado, haber decidido Trump que Jerusalén es la capital de Israel no solo era una obviedad, es que en el año 95, bajo la presidencia de Bill Clinton, ya lo aprobó el Congreso norteamericano. Pero Almudena, es que es una cosa muy obvia, es que parece como que va a cambiar algo, o que de repente los terroristas van a dejar de lanzar cohetes sobre la franja, sobre Israel. No, esto no va a suceder. Y le voy a explicar yo que el Knesset, el Parlamento, ya estaba en Jerusalén, que la Corte Suprema, lo equivalente al Tribunal Supremo aquí en España, ya estaba en Jerusalén, que la Presidencia de Israel ya estaba en Jerusalén, que hasta el Museo del Holocausto ya se podía ver desde Jerusalén, ya contemplaba Jerusalén. Yo creo que al final simplemente estamos ante una nueva excusa para seguir haciendo lo mismo. Yo lo que le preguntaría a mi interlocutor es cómo puede hablar de Palestina cuando ni siquiera existe el pueblo palestino. No estamos asistiendo en ningún caso en el conflicto de Oriente Medio a un conflicto territorial. Es un conflicto de religión y hay que respetar la religión. Y si hablamos, podemos hablar de Bielorrusia y de Ucrania. Existen todos los israelíes que han llegado de Argentina, simplemente no aplicando el derecho internacional, sino simplemente aplicando un derecho proveniente de la Biblia. Por lo tanto, si entonces nos centramos, entonces creamos estados y creamos naciones en base a cuestiones, a libros sagrados. A ver, aquí Almudena mencionaba la ley del Congreso estadounidense de 76,5% de Palestina en 1922 a Jordania. Pero sin embargo, los presidentes que precedieron a Donald Trump se abstuvieron a dar el reconocimiento, precisamente. Entonces aquí iba a mi otra interrogante. ¿Qué se está jugando Donald Trump en este momento para haber decidido aprobar y reconocer a Jerusalén cuando sus antecesores, Clinton, Bush, Obama, prefirieron abstenerse? Koldo. ¿Cómo, perdón? Pues yo creo... perdón. A ver, Almudena, ¿me escuchó la pregunta?
Sí, perfectamente. Yo creo que lo que Trump ha valorado es que en los últimos 20 años no se ha producido el reconocimiento ni por parte de Clinton ni por parte de Obama, como usted muy bien ha indicado, simplemente porque se pensaba que el no hacerlo favorecería el diálogo, favorecería la solución al conflicto que vive Oriente Medio. 20 años después podemos decir, y no estaríamos mintiendo, que el no haber hecho lo obvio, que era reconocer a Jerusalén como capital de Israel, no ha servido absolutamente para nada. ¿En qué punto están ahora mismo las negociaciones? Es más, ¿en qué punto está en estos momentos Palestina? ¿Se han puesto ya de acuerdo los terroristas de Hamas y los de Al-Fatah? Si es que al final lo que se está viendo, yo creo que es lo que ha valorado Trump, es que no reconocer lo obvio no iba a ayudar nada. En estos momentos el diálogo estaba muerto. Coldo, ¿me escuchas? Sí. Ok, preguntaba qué se está jugando Trump en este momento para haber tomado una decisión a la cual se abstuvieron sus presidentes anteriores. Pues sinceramente yo veo la declaración de Jerusalén como capital de Israel más en clave interna de los Estados Unidos más que en cuestión de Oriente Medio. Es decir, me explico. Ahora mismo Trump está sufriendo, continúa el asedio tanto de los medios de comunicación contra él y toda la trama de Russian Gate, incluso se ha llegado a pedir en Estados Unidos de forma tímida, pero con cierta base, que se le practique un impeachment, que eso solamente se vio en la época de Nixon. Yo creo que esto va simplemente por un camino interno y ha decidido huir hacia adelante encendiendo más la cuestión del Oriente Medio. De hecho, en los medios de comunicación estadounidenses ahora se está hablando de esta tercera intifada y no de toda la trama esta del Russian Gate, ¿no? Pero yo como yo creo que es por donde se está moviendo toda esta circunstancia, ¿no? Todo este movimiento. Pero no tenemos que tener en cuenta que obviamente cuando hablamos de derechos, yo no sé si el pueblo palestino, yo creo que el pueblo palestino existe, porque obviamente llegaban ahí toda la vida. De hecho, hay un dato muy interesante y es que esos famosos antiguos reinos israelitas de Herodes, de los asmoneos y demás, el heredero histórico hoy en día, aunque sean musulmanes, también haya cristianos, es el Estado de Palestina y no el Estado de Israel, que es heredero, bueno, pues de los judíos europeos de Bielorrusia, de Rusia, de Polonia, de Estados Unidos, también de Argentina, incluso se les ha llevado desde Etiopía y de otros lugares de Oriente Medio. También existe otra falacia historicista y es el hecho de que al parecer durante 2000 años, desde el fin de la presencia judía, supuesta fin de presencia judía en la época del Imperio Romano hasta los años 40, hasta que se establece la Declaración Balfour, no había judíos, y es mentira, existía una comunidad judía, existió siempre en Hebrón y también ha existido judíos en Jerusalén. Por lo tanto, hablar de retorno del judío, pues obviamente es otra falacia historicista, ¿no? Cito, por ejemplo, también al rabino David Israel Weiss, de Nueva York, el presidente del movimiento Natura y Carta, que es netamente antisionista y obviamente no aplica el derecho internacional para ir en contra del sionismo, sino que aplica curiosamente la propia Torá, ¿no? De tal manera que incluso dentro de lo que es el judaísmo, el sionismo está bastante cuestionado y sobre todo desde las posturas más religiosas, ¿no? Si me permites, Coldo. Sí. Quiero avanzar porque si no el tiempo ya se nos va y quedan otros puntos sobre los cuales debemos debatir y tiene que ver un poco, y que eso no ha sido un secreto para nadie, que este conflicto y esta decisión no solo ha trastocado a lo que tiene que ver con Israel y Palestina como actores y Estados Unidos, sino también ha tenido una influencia en el mundo musulmán. Aquí hay algo en particular. Vamos a Arabia Saudí. La monarquía saudí, al contrario de otros países de la región, hemos visto, no ha convocado una protesta como tal al pueblo para condenar esta decisión de Donald Trump. También hay una información importante y es que según el Canal 10 israelí, hace 1 o 2 días, el príncipe heredero saudí Bin Salman le envió un mensaje apoyando a la decisión que había tomado el presidente Donald Trump a Jared Kushner. Recordemos quién es Jared Kushner, yerno y uno de los asesores de Donald Trump. ¿Qué opinión le merece esto, Almudena, sobre el papel que está jugando Arabia Saudí acá? Bueno, claro, es que aquí enlaza con la pregunta que hizo anteriormente. Yo creo que efectivamente Estados Unidos siempre ha pivotado su política internacional en lo que respecta al conflicto de Oriente Medio sobre 3 actores fundamentales: Turquía, incluso como puerta de entrada de la Unión Europea, ¿no? El propio Estado de Israel y Arabia Saudí.
como Turquía está fallando, pues está dando más importancia a Israel. Yo lo que creo es que estamos asistiendo simplemente una vez más a una demostración de que, insisto, lo que hay con Israel no es un problema de territorio, no es territorial, es un problema religioso. Hay quienes consideran que el fin es exterminar a Israel, lanzar los judíos al mar, y lo dicen sin ambajes, lo cual, por cierto, se agradece la coherencia, al menos dentro de los planes. Insisto, ¿por qué digo que no estamos ante un conflicto territorial, sino un conflicto religioso? Muy bien, porque según la religión musulmana hay 5 identidades que componen a la persona, ustedes lo saben. El primero es el clan, luego si eres suní o eres chií, aquí ya entraríamos en algunas de las cuestiones que explican qué está pasando, el ser musulmán, y solo como cuarta identidad aparece la nacionalidad, el territorio. Aquí estamos hablando de una cuestión religiosa y de que hay quienes consideran que la única democracia existente en la zona, que es la de Israel, no tiene derecho a existir, y cualquier excusa para volver a lanzar cohetes sobre guarderías en Sderot, evidentemente la van a aprovechar, con, por cierto, la mirada hacia otra parte de la Unión Europea que ya demostró en el conflicto de Yugoslavia para qué sirve en estos casos. A ver, Koldo, vuelvo contigo, 2 puntos. Uno, lo que preguntaba en este momento sobre el papel de Arabia Saudí en esto, y además quisiera, y ya a modo de conclusión porque el tiempo se nos agota, el día de hoy Seyed Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah del Líbano, decía 2 cosas puntuales. Una, que la decisión de Trump sobre Jerusalén marcaría el inicio del fin de Israel, y además que esta declaración se considera como la declaración de la tercera intifada. Tu opinión, ¿esto definitivamente trastoca o tiene un trasfondo para trastocar el status quo de Medio Oriente? Cuéntanos. Bueno, pues el status quo del Oriente Medio lleva siendo trastocado desde hace varios años por diferentes potencias que están actuando en la zona con la connivencia de ciertos estados que se encuentran ahí, ¿no? Respondiendo a tu pregunta sobre Arabia Saudí de una manera muy concisa, Arabia Saudí es un estado bastante poderoso, un estado que tiene una fuerte ligación y una fuerte relación diplomática con Estados Unidos, lo cual hace que la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, aparte de velar por sus propios intereses, por los intereses de Washington, también pendulea en torno a los intereses, a salvaguardar y a proteger los intereses de Israel y de Arabia Saudí, con otros estados de la zona, como puede ser Jordania, como puede ser Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Pero sobre todo es Israel y Arabia. Forman un entente que podríamos denominar como wahabista terrorista por un lado, financiadora del Estado Islámico, de Al-Qaeda y demás, que sería Arabia Saudí, y una potencia, un régimen de apartheid absolutamente terrible, ¿no? Que ha encerrado a casi 2 millones de personas en 350 kilómetros cuadrados con más de un 95% de agua no potable, lo cual lo ha convertido en el campo de exterminio más grande de la historia, ¿no? Un Auschwitz gigante que está llevando a la muerte a muchas personas en la franja de Gaza sin suministrar nada, ¿no? Y también Cisjordania, que se encuentra de forma ilegal, bueno, no solo Cisjordania, sino también los Altos del Golán, que es territorio, parte integral del territorio sirio, que se encuentra también bajo el dominio ilegal desde 1967 del Estado de Israel de forma militarizada, y lo cual ha generado, bueno, pues una gran controversia, ¿no? Eso por un lado, y obviamente velan por sus intereses, y sus intereses consisten, bueno, pues en acabar con Bashar al-Assad por un lado, que han fracasado, y por otro lado acabar con Irán, que forma parte de otra entente. En cuanto a Nasrallah, simplemente se nos acaba el tiempo, yo creo que Nasrallah, y al terminar con esto, yo creo que Nasrallah se ha equivocado, y obviamente Israel no va a terminar. Israel es un estado que tiene una fuerte consolidación en su territorio y fuera de él, y obviamente no va a acabar. Pensar eso creo que no va a tenerse a la realidad. Yo creo que se tiene que empujar tanto a los israelíes como a los palestinos a solucionar este problema, ya que es un problema histórico que se tiene que terminar por el bien de los palestinos que se encuentran ocupados en la franja de Gaza y que se encuentran bajo una terrible ocupación, y Cisjordania. Lamentablemente el tiempo, Almudena, Koldo, se nos fue volando. Seguramente regresaremos próxima edición con respecto a este tema. Me despido de ustedes y les agradezco por su participación el día de hoy. Hasta la próxima. Bueno, lamentablemente el tiempo se agotó, ya debemos cerrar. Lo que sí queda claro en este momento es que el futuro en la región, en Medio Oriente, sigue siendo incierto luego de esta declaración, y que simplemente el tiempo dará la razón a quien la tenga, el tiempo
dirá finalmente qué pasará no solo entre el conflicto y la causa palestina, sino también el status quo de Medio Oriente, que ya bien, como decía parte de nuestros analistas,